Millonario queda impactado al encontrar a mendiga negra que cambió su destino para siempre. La noche caía pesada sobre la ciudad, una encrucijada donde las luces de neón intentaban ganar terreno al caos. Alejandro, traje impecable, mirada afilada y paso firme, atravesaba las calles, acompañado de su mundo de poder y lujo. Pero algo frenó su ritmo brutal. Allí, al borde de la acera, una mujer de piel negra como la noche sin luna lo miraba directo, con unos ojos que parecían arder en secreto. Amara. Nada en ella tenía de ordinario. Su ropa era harapos, sí, pero sus manos, gastadas y firmes, temblaban con una energía extraña. Su voz se alzó en un susurro cargado de misterio. Tu imperio está a punto de temblar. No saldrás ileso. Alejandro sintió una opresión instantánea en el pecho, algo que el dinero nunca le había provocado antes. El ruido detrás suyo, bocinas, gritos, apenas importaba. Las sombras se alargaban. Un rayo frío de luna atrapaba la escena, como enfáticamente. La gente pasaba. Miradas curiosas murmuraban con temor y asombro. ¿Quién es esa loca?, se escuchó por encima del estrépito. El corazón de Alejandro se aceleró, y con él la sensación de que alguien lo observaba desde las sombras, un enemigo invisible que aguardaba para devorar su imperio. Amara no era una mendiga cualquiera. Su pasado parecía un laberinto oscuro, con cicatrices que ni el tiempo ha logrado borrar. Sin embargo, en sus palabras había una mezcla de dolor terrible y verdad profunda que no podía ignorar. Lo que serás lo decides en esta esquina, susurró, clavándole una mirada que hizo temblar sus manos por un segundo. Alejandro quiso dar un paso atrás, pero una fuerza invisible lo retenía. Un nudo en la garganta. Nunca había sentido tanta incertidumbre. Un miedo que no se compraba con billetes ni amenazas. Su vida, construida con sigilo y brutalidad, ahora pendía de un hilo invisible tejado por aquella mujer en la penumbra. De repente, un murmullo creció. Algo terrible se acercaba, y la profecía de Amara parecía ser más que una advertencia. Era un anuncio de tormenta. La ciudad a su alrededor no dejó de girar, pero Alejandro sintió que el mundo se detenía en esa encrucijada. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo sabía tanto? Los secretos dormidos de Amara empezaban a levantarse, y con ellos una promesa incómoda. Nada volvería a ser igual. Que la luna sea testigo. Aquella noche, un millonario despiadado enfrentaba algo que ni su oro podía comprar. Era el comienzo de un cambio brutal, inevitable. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para salvar no solo su imperio, sino su propia alma? La pregunta quedó suspendida en el aire entre la multitud expectante y el frío cortante de la ciudad. Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire era palpable. El murmullo de la multitud alrededor de Alejandro creció como un susurro de tormenta. La última advertencia de Amara retumbaba en su cabeza, y él no podía sacudir la sensación de que algo terrible se acercaba. Fue entonces que, de la nada, un grito desgarrador perforó el bullicio. ¡Pum! Un disparo resonó como un trueno en la noche. Todo se detuvo.
Alejandro se congeló, una ráfaga de viento helado recorriendo su cuerpo. La gente se dispersó rápidamente, algunos gritando, otros buscando refugio. Amara, sin moverse, mantuvo su mirada fija en él, la intensidad en sus ojos ahora un fuego que parecía consumirlo todo. Los ecos del disparo se desvanecieron. Alejandro giró su cabeza instintivamente, buscando el origen del ruido. Y ahí estaba, un hombre encapuchado, con una pistola humeante en la mano, desapareciendo entre las sombras. El corazón le latía a 1000 por hora. ¿Había sido su nombre el propósito de aquellas balas? ¡Alejandro!, alguien gritó, y volvió a su realidad. Se giró para encontrar a su asistente, Carla, corriendo hacia él, el rostro pálido y la preocupación dibujada en cada línea de su frente. «¡Estás en peligro! ¡Tenemos que irnos!», exclamó. Pero Alejandro estaba inmóvil, las palabras de Amara resonando como un eco en su mente. Justo cuando se disponía a seguir a Carla, un dolor agudo le atravesó la pierna. Miró hacia abajo y vio sangre brotando de una herida en su muslo. No, su voz se apagó. Un segundo disparo había llegado justo en el momento que menos lo esperaba. Se tambaleó y Amara dio un paso adelante, sus ojos intensos llenos de una mezcla de determinación y compasión. «Eres un blanco fácil, millonario, pero no estás solo», murmuró antes de alzar su mano. Entonces, un destello de luz y un zumbido resonante llenaron el aire. Alejandro, incrédulo, vio cómo la figura de Amara parecía brillar. Una sombra poderosa que se entrelazaba con la niebla nocturna, como una broma del destino. El misterioso poder emanaba de ella, y antes de entender lo que ocurría, una ráfaga de energía lo envolvió. Su corazón se detuvo un instante. El dolor en su pierna se desvaneció, reemplazado por un calor reconfortante que lo revitalizaba. «¿Qué eres?», pudo articular. Amara sonrió débilmente. «No todo es lo que parece, Alejandro. Tu vida ha sido una mentira, y esta noche las máscaras se caerán». El caos a su alrededor parecía desvanecerse. Los gritos se tornaron murmullos tenues y el bullicio de la ciudad se convirtió en un eco distante. Alejandro se sintió a sí mismo hundido en un mar de confusiones. Todo lo que había creído real se tambaleaba. «¿Por qué me ayudas?», preguntó con una mezcla de pánico y desconcierto. Amara se acercó más. El calor que irradiaba de ella parecía traer lo oscuro hacia la luz. «Porque tú eres más que un simple millonario. Tienes un propósito que aún no has entendido. Y hay secretos que no apenas comienzas a descubrir». De repente, el aire se volvió opresivo y un convoy negro apareció en la distancia, frenando bruscamente. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella revelación no solo significaba que su vida estaba en peligro, sino que su pasado y su futuro podrían estar entrelazados de una manera que nunca estaba realmente en el centro de un juego del que no era consciente. Todo lo que sabía estaba a punto de cambiar. Se encontró a sí mismo mirando a Amara, los ojos llenos de preguntas. La revelación inminente, la verdad enterrada esperándolo en la penumbra. ¿Sería este el final de su imperio? ¿O el comienzo de algo aún más grande? Mientras el caos se desataba a su alrededor, Alejandro tomó una decisión que podría marcar su destino. Efectos secundarios de la verdad. Y en ese momento esperó que el cruce de caminos no fuera su último. Alejandro se quedó paralizado, sintiendo cómo la adrenalina clamaba por acción. Los hombres con rifles se movían en dirección a él, como sombras que avanzaban, y el aire entre ellos vibraba con una tensión ominosa. La mirada de Amara fijada en la suya transmitía una mezcla de alarma y esperanza. Todo en su ser le decía: «Déjalos venir»,
murmuró Amara, su voz firme como el acero. Era como si ella sintiera algo que él no podía comprender. Un escalofrío recorrió su espalda. Pero cuídate de lo que vas a descubrir. De repente, un hombre del grupo lanzado desde el vehículo emergió, su rostro oculto tras una máscara negra. Cargaba un estuche que brillaba brevemente bajo las luces de neón. «Alejandro, tú, sal de ahí», gritó alzando el estuche como si fuera un arma. Alejandro se sintió despojado de todo. Era un blanco, el último bastión de su poder, desmoronándose en cuestión de segundos. Sin embargo, antes de que las balas pudieran volar, el hombre enmascarado abrió el estuche, revelando no un arma, sino una serie de dispositivos brillantes que chisporroteaban con una energía oscura. «¡Dame la orden!», gritó a sus compañeros, cuyos ojos reflejaban los mismos temores que sentía. Alejandro sintió un nudo aflojarse en su pecho. «¿Qué está pasando?», preguntó, retrocediendo un paso, sintiéndose acorralado. La atmósfera cambió. Un vórtice de energía comenzó a girar alrededor del hombre, como si la gravedad estuviera siendo succionada. Amara retrocedió, su mirada ahora una mezcla de reconocimiento y miedo. «¡No lo hagas! ¡No lo hagas!». Pero ya era demasiado tarde. Una chispa de luz se encendió desde dentro del estuche, lanzando un brillo que iluminó la cara de Alejandro. Su corazón se detuvo en un instante. «Esto no es lo que piensas», gritó el enmascarado, aunque sus ojos mostraban un delirio incontrolable. Lanzó un dispositivo al suelo. ¡Bam! Una explosión de luz y sonido llenó la calle. El estruendo reverberó en los muros. Todo se detuvo. Alejandro se sintió volar por los aires. El dolor y la confusión invadieron su mente. Cuando el mundo volvió a ser real, se dio cuenta de que estaba rodeado por un resplandor, donde antes había caos. Finally, había un silencio impresionante. Amara se acercaba más débil, pero con una fuerza evidente. De repente, la verdad golpeó como un relámpago. «Tú eres uno de ellos», dijo, mientras alzaba la vista hacia... La revelación aplastó a Alejandro. «Eres parte de algo más grande, algo que creías haber dejado atrás». La incredulidad lo atravesó. «¡No!», chilló, sintiéndose traicionado por su propia esencia. En un instante, los recuerdos empezaban a fluir. Visiones de un pasado oscuro, de otras vidas, de promesas hechas en la penumbra. Todo lo que había creído conocer de sí mismo se desvaneció. Tú tienes el poder de cambiarlo todo, Alejandro. Tu madre te lo dejó. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Mi madre?, murmuró, sintiendo que se hundía en un mar de revelaciones. El caos a su alrededor regresó a lo incontenible, gritos, sirenas. Pero esas palabras resuenan en su mente como un eco incesante. Eres el último de tu linaje. Todo lo que sucedió fue un juego para preservar la verdad. La pregunta le ardía en los labios, pero nada salió. Solo pudo quedar congelado, incapaz de procesar la profundidad de lo que escuchaba. Ella sabía más de lo que estaba dispuesta a contar. Mientras tanto, el enmascarado resurgió, ahora con el rostro visible. Era alguien que conocía, alguien de su propio pasado. «Alejandro, despierta. No podemos permitir que decidan por ti». Y en ese instante, todo lo que había creído sobre su vida se desmoronó. Las certezas se transformaron en sombras, las alianzas en traiciones. Alejandro se dio cuenta de que estaba atrapado en una red que bateaba hacia su destino. Un destino que no había elegido. ¿Quién eres tú realmente?,
preguntó, su voz temblando, pero la verdad se mostraba distante y opaca. La línea entre enemigo y amigo empezó a desvanecerse, dejando un vacío aterrador. La tierra temblaba bajo sus pies, y el futuro se sentía cada vez más incierto. Detrás de él, la ciudad era un susurro, y ante él, un abismo de posibilidades. ¿Podría descubrir quién era realmente antes de que todo se perdiera para siempre? Quedó en suspenso, buscando respuestas en medio de la tormenta. La tierra temblaba bajo sus pies y el futuro se sentía cada vez más incierto. Detrás de él, la ciudad era un susurro y ante él un abismo de posibilidades. El hombre enmascarado, que había ido a buscarle, se acercó aún más, los ojos ocultos tras la máscara pero llenos de una intensidad palpable. «Alejandro, despierta. No podemos permitir que decidan por ti». Las palabras resonaban en su mente como un eco aterrador. ¿Decidir por él? Había vivido tanto tiempo creyendo que estaba al mando de su propio destino, y de pronto todo era un juego en manos de otros. Una furia contenida comenzó a brotar en su interior. ¿Qué quieres decir con eso? De repente, el hombre enmascarado se quitó la máscara. Alejandro se quedó parado, helado. Era Javier, su amigo de la infancia. «¿Javier? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué?» «Escúchame, no hay tiempo para explicaciones largas». La voz de Javier temblaba. «Ellos vienen a buscarte, y hay algo que debes saber. No eres quien crees que eres. Tu linaje, tu madre, era parte de algo mucho más profundo que este mundo superficial». Amara se acercó, sus ojos reflejando la confusión y el terror. «¿Qué significa eso? Dímelo». «Ella no era solo una mujer normal, Alejandro. Ella era una guardiana, una protectora de un legado ancestral». Javier respiró hondo y continuó. «Y tú eres el último en esa línea, el único que puede detener lo que se viene». Espera, ¿estás diciendo que soy parte de una familia con poderes?» Alejandro se sentía mareado, como si el mundo se estuviera desplomando a su alrededor. Todo lo que conocía parecía una mentira. ¿Y por qué no me lo dijeron antes? No lo entendías. Nadie puede descubrirlo hasta que se da el momento adecuado, dijo Javier, casi con dolor. Pero ahora están aquí para aprovecharse de ti, un grupo llamado La Orden. Ellos buscan tu poder. Mientras hablaba, el sonido de motores rugiendo se escuchó al fondo, cada vez más cerca. Los hombres del convoy negro estaban llegando. La tensión era electrizante. Casi podía sentir el aire cargado de peligro. «Debemos irnos, ahora». Un estruendo. La explosión iluminó de nuevo la escena, y la multitud gritando como si el mundo llegara a su fin. Un destello cegador llenó el lugar mientras el caos se desataba. Cuanto más se acercaban las sombras de la orden, más claro se volvía todo. «¡Corre! ¡Vámonos ya!», gritó Amara, mientras Javier tomaba a Alejandro por el brazo. Sin embargo, antes de que pudieran dar un paso, una figura emergió del polvo y el humo. Era una mujer, su cabello oscuro danzando en el viento y una mirada desafiante en su rostro. «¡Detente!», ordenó. Alejandro la reconoció de inmediato. Era su madre, aunque él sabía que estaba muerta. ¿Qué haces aquí?» «Todo se ha descontrolado», dijo ella, su voz resonando como una campana. «No tienes idea de cuánto tiempo he estado luchando por protegerte. Pero la verdad que guarda nuestra familia debe salir a la luz». «¿Qué verdad? ¿Qué sabes?». Alejandro apenas podía procesar, temblando, atormentado por recuerdos que venían y se iban. «Tu poder no es solo un regalo, es una carga. Debes elegir entre usarlo para el bien o para el mal. Y elige sabiamente, porque la orden no se detendrá hasta que estés bajo su control». De repente, un estallido.
El aire se llenó de escombros y gritos. Mientras Amara caía al suelo a su lado, Javier lo atrapó de nuevo. ¡Alejandro, ahora! Mientras huían, Alejandro miró atrás, buscando a la figura de su madre, pero solo había sombras. «No puedo dejarla». «No hay tiempo», insistió Javier, su tono apremiante empujando a Alejandro hacia adelante. La ciudad se movía en caos, pero algo dentro de él se encendía. Estaba en el centro de algo mucho más grande, y la urgencia de la verdad comenzaba a tomar forma. El murmullo de la multitud se volvió un grito ensordecedor cuando de repente una figura encapuchada salió de la nada. «Alejandro, se acabó el tiempo». Todo su mundo se detuvo. En un giro absoluto de los acontecimientos, sintió que el suelo se desvanecía a sus pies. Un rayo de luz cortante iluminó la noche. La figura se acercaba, cada paso resonando como un tambor en su pecho. ¿Qué vendría a continuación? ¿Era un aliado o un enemigo? La historia que pensaba conocer dio un vuelco que jamás imaginó. La historia que pensaba conocer dio un vuelco que jamás imaginó. Mientras la figura encapuchada se acercaba, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su corazón latía con fuerza, pero había algo familiar en esa silueta. «¡Detente!», volvió a decir la mujer con voz firme. «No puedes seguir este camino, Alejandro». Se detuvo en seco, incapaz de dar un paso más. Cuando la figura levantó la capucha, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Era ella, su hermana, Laura, que había desaparecido años atrás. «¿Laura? ¿Eres tú?». Su voz temblaba, sin poder creer lo que sucedía. El caos del mundo a su alrededor se desvaneció. «No, no puede ser posible», gritó Javier, retrocediendo con incredulidad. Amara, aún recuperándose, observaba la escena con un pálpito en el pecho. «Esto no es un juego, Alejandro», advirtió, el miedo marcando su tono. «¿Qué haces aquí?». La pregunta salió como un susurro, cargada de emociones reprimidas. Laura miró a su hermano con lágrimas en los ojos, y en su expresión había una mezcla de dolor y determinación. «Vine a buscarte», dijo, su voz firme. «Hay cosas que no sabes, cosas que ponen en peligro nuestra vida. La orden. Están más cerca de lo que piensas. Ellos han estado observándote todo este tiempo». Un ruido fuerte interrumpió sus palabras. El convoy negro había dado un giro y varios hombres salieron de él, armas al aire. El aire se cargó de tensión. El tiempo parecía detenerse. «¡Corre!», gritó Javier, pero Alejandro estaba paralizado por la revelación. «Espera, ¿cómo puedes estar viva?», Alejandro balbuceó, intentando procesar. La mirada de Laura era intensa, su voz temblaba, pero estaba llena de una urgencia que todo lo abarcaba. «No hay tiempo», insistió. «Te han estado manipulando desde el principio. Lo que creías que era tu vida, tus recuerdos, son solo fragmentos de un plan. La orden te necesita para sus propios fines. Y no solo a ti, sino a todos los de nuestra familia». De repente, un estallido. Una explosión resonó a lo lejos y el suelo tembló bajo sus pies. La multitud gritó. Algunos fueron arrojados al suelo por la onda expansiva. Alejandro, aún en shock, miró a su hermana. «¿Qué significa todo esto? Tú eres más que un simple millonario. Eres un portador de un poder que no sabes controlar. Y si la orden lo obtiene, podría ser el fin». Laura tomó su mano, pero antes de que pudiera comprender, un grupo de hombres rodeó el lugar, rifles apuntando. «¡Acaz!», gritó uno de ellos, su rostro oculto tras una máscara. «¡Entrega a Alejandro!». La realidad se desplomaba.
Pero lo que fue aún más impactante fue el momento en que Laura, con una calma inquietante, se puso delante de él. No tienes idea de lo que está en juego. Sus ojos brillaban de forma extraña, como si algo dentro de ella resplandeciera. Te protegeré. Prometo que lo haré. ¡Uy! ¡Laura! ¡No! Alejandro gritó, pero antes de que pudiera detenerla, un destello de luz brilló en sus manos. No era un simple resplandor, era energía pura, en un color azul intenso que iluminó la escena. Los hombres de la orden vacilaron. Los murmullos llenaron el aire. Todos estaban atónitos. «Escúchenme bien», dijo Laura, su voz resonando con autoridad. «No voy a dejar que se lleven a mi hermano. Él no entiende lo que es, pero yo sí. Yo he estado entrenando». Todo se volvió confuso. ¿Entrenando? La realidad se fragmentaba. Alejandro nunca imaginó que su hermana fuera parte de todo esto. Mientras los hombres dudaban, la energía comenzaba a girar a su alrededor. Era un espectáculo que desafiaba la lógica. Luces palpitaron y el silencio fue abrazado por el temor. El líder de los enmascarados tomó la delantera, acercándose de manera amenazante. «¡Espera! No debes hacer eso», dijo, pero ya era demasiado tarde. Un haz de luz iluminó el área y un dolor intenso atravesó el cuerpo de Laura. Alejandro sintió que el tiempo se detenía mientras su hermana caía al suelo, la energía disipándose. «¡No!», aulló, lanzándose hacia ella, pero fue detenido por una fuerza invisible. Una traición profunda marcó su corazón. «Tú no puedes dejarme». Su voz se desvaneció en un grito ahogado. El caos se desataba, pero el verdadero terror era la imagen de su hermana, cortada por la magia y el peligro. A su lado, Javier estaba en shock, su mundo tambaleándose. Amara, con lágrimas en los ojos, avanzó, pero la situación era irremediable. Las preguntas inundaban la mente de Alejandro. ¿Qué era real? ¿Quién era realmente su hermana? Y en medio del tumulto, mientras los hombres de la orden se apresuraban, Alejandro comprendió que el verdadero poder residía en su sangre, en su pasado oculto. Pero ahora Laura estaba herida y todo lo que pensaba saber se desvanecía. ¿Podría enfrentar su destino? ¿Lo lograría antes de que la orden lo atrapara? Una sensación de pavor y asombro llenó el aire. El futuro de su familia pendía de un hilo. Las sombras acechaban. ¿Qué haría Alejandro ahora que su realidad estaba tan entrelazada con secretos devastadores? Todo se detenía, permaneciendo en el aire como una pregunta sin responder. La tierra temblaba bajo sus pies y el futuro se sentía cada vez más incierto. Detrás de él, la ciudad era un susurro, y ante él un abismo de posibilidades. La mujer que había sido su hermana, Laura, lo miraba con ojos llenos de una mezcla de angustia y determinación. El caos se arremolinaba a su alrededor. Gritos, sonidos de disparos y la amenaza inminente de la orden que lo buscaba. La energía aún chisporroteaba en el aire, resonando con el coraje que emanaba de Laura. «¡Debemos salir!», gritó Javier, viendo cómo los enmascarados se acercaban más, tomando posiciones estratégicas. «No sin ella», Alejandro replicó, sintiendo la presión de la adrenalina. Pero ya era demasiado tarde. Una ráfaga de disparos resonó y el tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió cada latido de su corazón. El nudo en su garganta era insoportable. Laura se movió rápido, extendiendo sus manos, defendiendo a su hermano de la arremetida de la orden. Los hombres retrocedieron momentáneamente ante el destello de energía que emanaba de ella. «Alejandro, confía en mí». Su voz atravesó el estruendo llena de una urgencia desesperada. Justo cuando Alejandro estaba a punto de lanzarse hacia ella, una sombra emergió detrás de Laura. Fue un movimiento rápido, y antes de que alguien pudiera reaccionar,
Un disparo se escuchó, seguido de un golpe sordo. Todo quedó en silencio. El mundo pareció desvanecerse por un segundo. Alejandro se quedó paralizado. Su corazón se detuvo. Laura cayó al suelo, sus ojos abiertos, pero vacíos. El tiempo se detuvo. ¡No!, gritó, corriendo hacia su hermana, su rostro lleno de horror y desesperación. Un grito desgarrador salió de su pecho, un dolor que no podía contener. Cuando llegó a donde ella yacía, se arrodilló y la tomó entre sus brazos. La energía que antes la rodeaba ahora se extinguía lentamente. ¡Laura, no! ¡No puedes dejarnos! Las lágrimas corrían por sus mejillas. Su dolor era palpable. Un murmullo creció entre los hombres de la orden. La confusión se arremolinaba entre ellos. «¡Acabemos con esto!», gritó el líder, pero algo en su tono había cambiado. Una sombra de duda. Sin embargo, en ese instante, el cielo se iluminó con un destello cegador. La energía que había rodeado a Laura se volvió tangible, vibrando en el aire y lanzándose hacia Alejandro, que apenas pudo comprender lo que sucedía. Una conexión poderosa se formó entre él y su hermana, como si su esencia estuviera fluyendo hacia él. De repente, una forma apareció. Era una figura grande, envolvente, que emergió de la luz. «¡Alejandro!», resonó una voz familiar. La figura se acercaba, y en un parpadeo, Alejandro pudo distinguirla. «¡Mamá!». El corazón le latió con fuerza. «¿Cómo es posible? ¿Tú o estás viva?». La confusión lo desbordaba, mientras un torrente de emociones lo ahogaba. La imagen de su madre, en toda su plenitud, lo miraba con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor. «Escúchame, hijo. Has estado en peligro. La orden sabía que este momento llegaría. Tienes la herencia que ellos buscan, pero hay más que lo que crees». La seriedad de sus palabras hundía la realidad profunda en su ser. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Alejandro, su voz temblorosa. El dolor por la pérdida de Laura era palpable, pero la presencia de su madre era diferente. Un guiño de esperanza. Ella puso su mano sobre su pecho, y Alejandro sintió una energía nueva, un poder vibrante que lo recorría. El líder de la orden se adelantó, confundido. «¿Qué demonios está sucediendo?». Su voz resonó en la estructura quebrada. «Esto es solo el comienzo», pronunció su madre con firmeza. «No lo entiendes, ni tú ni ellos. La historia de nuestra familia es más complicada y peligrosa de lo que saben». De repente, los hombres de la orden empezaron a retroceder, como si una fuerza invisible los empujara. Pero entonces, un grito desgarrador rompió el ambiente. Una figura cubierta de heridas apareció detrás del convoy negro. Era Amara, con las manos manchadas de sangre y dolor, su mirada fija en Alejandro. «¡No! Tengo que decirte algo». No. La mente de Alejandro giraba, incapaz de procesar. ¿Por qué todo se desmoronaba? Era un témpano de confusión. Las piezas exactamente no encajaban. Amara, ahora medio tambaleándose, pronunció un nombre. «Eres el último de ellos». «¿Eres? ¿Es posible que tú seas el traidor?». Un escalofrío helado recorrió la espalda de Alejandro. El peso de las palabras lo pisoteó. ¿Qué? ¿Cómo podría ser? Su mente luchaba por entender. Sus seres queridos, su madre, su hermana, todo estaba en peligro. ¿Y él era el problema? Todo lo que pensaba saber quedó en la balanza de la incertidumbre. La conexión entre él y su familia, su herencia, flaqueaba. No podía creer que lo que más amaba hubiera estado arrastrándolo hacia un destino oscuro. La figura de sus sueños volvía a romper la luz y el caos se extendía.
Sus ojos buscaban respuestas, pero solo había confusión y terror. La orden se reagrupaba, listos para atacar de nuevo. Alejandro se sentía arrinconado, atrapado entre dos mundos, y mientras su madre y Laura luchaban para salvarlo, su vida pendía de un hilo. ¡Corre!, gritaron todos al unísono, pero cuando Alejandro se movió, se detuvo en seco. Había un peso sobre él, algo más grande, algo que no podía escapar. ¿Era el camino correcto? ¿Quién era realmente? Las preguntas danzaban en su mente mientras el destino se acercaba. El eco del grito de Amara resonó y toda certeza se desvaneció en la oscuridad. La tierra temblaba bajo sus pies y el futuro se sentía cada vez más incierto. Detrás de él, la ciudad era un susurro y ante él, un abismo de posibilidades. Mientras la figura de su hermana, Laura, lo miraba con una mezcla de angustia y determinación, el caos se arremolinaba a su alrededor. Alejandro podía sentir la presión en su pecho, mientras el líder de la orden se acercaba, su rostro imperturbable dentro de la máscara. Si hubiera... «No tengo mucho tiempo», gritó Laura de repente, su voz resonando fuerte. «Tienes que entender». Sin embargo, un disparo rompió el aire agudo y penetrante. El sonido era ensordecedor. Un grito desgarrador vibró entre las sombras cuando una de las balas impactó. La escena se ralentizó a su alrededor. Un estallido. Alejandro giró la cabeza y su corazón se hundió. Era Amara. Se tambaleó y cayó al suelo, cogiéndose el costado. «¡No!», gritó Alejandro, lanzándose hacia ella. El pánico invadió su ser. Sus pasos eran rápidos pero pesados, como si el tiempo se tambaleara a su alrededor. Laura lo agarró del brazo. «Debemos irnos, ahora». Pero el horror en los ojos de Alejandro estaba sellado. La imagen de Amara, la mujer que había predicho su destino, yacía sobre el suelo empapada en su propia sangre. Un vestido de gala que antes había sido blanco, ahora se tiñó de rojo, vibrante, implacable. «No, no», resonaba en su mente una súplica ahogada. Cuando llegó junto a Amara, vio cómo respiraba con dificultad, su labio partido y su mirada perdida en un abismo de dolor. «¿Por qué?», murmuró Alejandro, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba una vez más. Pero lo que sucedió después fue un roce de sucesos que ni en sus más salvajes sueños podría haber predecido. Amara levantó una mano temblorosa hacia él, sus ojos fijos en su rostro. «No soy quien crees, Alejandro, tú debes saber». Su voz se extinguía como una luciérnaga en un mar de oscuridad. «¡Amara! ¡Aguanta! ¡Laura! ¡Ayúdala!». Alejandro sintió cómo la desesperación le ardía en el pecho. Todo se sentía irreal. La escena era un desalojo de caos. La multitud alrededor aumentaba, cada rostro un eco de horror. Pero lo que nadie había anticipado fue la luz. Un destello fulgurante que emergió justo en ese instante. Una figura emergió entre los escombros. El aire vibraba, sobrecogiendo a todos en su presencia. Era una mujer. Su rostro familiar no era otra que su madre. «¿Mamá?». Las palabras escaparon de sus labios con un susurro interrumpido por el ruido y la confusión. Pero cuando la figura se acercó, ya no era la madre que recordaba. «¡Cállate!», lo interrumpió una voz fría y autoritaria. «Eres un traidor, Alejandro». Una sombra caía sobre él. Era ella. La traición salía de su boca como un veneno. «Tú estabas destinado a unirte a la orden, no a rebelarte. Estás desperdiciando el legado que te dejé». La mentira vibraba en su tono, y la realidad le golpeó como un balde de agua fría. El pánico se apoderó de él. «¿Qué? ¿Tú eres la razón por la que todo esto ha estado ocurriendo?». La lógica se desvanecía.
Tomaba vuelo la confusión. Todo lo que había caído, todas las conexiones se desmoronaban. Sus amigos, su familia, cada elección que había hecho, todos se volvían sombras de lo que parecía ser la verdad. Y ahora tendrás que pagar el precio. Su madre dijo apretando sus manos. Un brillo oscuro comenzó a crearse entre sus palmas. La orden necesita tu sangre, tu poder. Sin pensarlo, Alejandro retrocedió, consciente del peligro inminente. ¡No!, gritó ante el horror de la revelación. Todo lo que había sentido por ella se evaporó. No podía aceptar que había estado siendo manipulado desde siempre. La imagen de su madre se tornó un eco de dolor. El amor se volvió temor. Los hombres encapuchados se reagruparon, preparándose para un ataque. La luz que rodeaba a su madre crecía, pero la energía empezó a girar. ¡Corred ahora!, gritó Laura. Su voz estaba llena de urgencia. Pero mientras lo hacían, Alejandro sintió que el suelo temblaba aún más bajo sus pies. De repente, un último grito resonó, y todo se apagó en un instante. Alejandro cayó al suelo, los ecos de ese último grito resonando en su mente. El pánico continuó en su interior. La traición, la duda, el estallido de su mundo real, todo había cambiado. El caos se volvió opaco, y mientras todo se desvanecía en una penumbra inquietante, él supo que esto era solo el comienzo. El amor se había transformado en un abismo de desconfianza, y el destino de su familia pendía de un hilo. La verdadera batalla apenas comenzaba, y lo que estaba por venir desataría secretos devastadores que cambiarían todo lo que alguna vez conoció. ¿Podría levantarse ante la verdad? ¿Podría enfrentarse a la traición que sacudía su esencia misma? La historia no había hecho más que empezar. La tierra temblaba bajo sus pies y el futuro se sentía cada vez más incierto. La figura de Laura, su hermano, lo miraba con angustia y determinación mientras el caos se arremolinaba a su alrededor. Alejandro, al borde del vacío, sintió una presión inmensa en su pecho. Las palabras duras de su madre recién revelada retumbaban en su mente, pero el momento no era el adecuado para la confusión. Con Amara herida, el peligro inminente de la orden y su madre, el verdadero monstruo, fue una carga insoportable. En un instante de claridad, Alejandro decidió. «¡Debemos irnos!», gritó, sintiendo cómo la adrenalina pulsaba en cada fibra de su ser. Pero antes de que pudiera mover un pie, un sonido ensordecedor llenó el aire. Era como si el tiempo se detuviera. Un estruendo resonante. Algo más que un simple disparo. Una explosión sacudió el suelo y el azul brillante de una energía descontrolada iluminó la oscuridad. Todo a su alrededor se transformó en caos. Respirando rápido, Alejandro se cubrió el rostro, sintiendo el calor de la explosión enclauset sus sentidos. Pero cuando la nube de polvo se disipó, una imagen inesperada emergió del caos. Una figura envuelta en llamas y brillando. «¿Qué demonios es eso?», murmuró, con el corazón latiendo con fuerza. La figura se acercó, y entre las luces parpadeantes, algo oscuro se asomó. «¡Alejandro!», resonó la voz, una mezcla de desesperación y poder. Con horror, reconoció a la persona. Era él mismo, pero no como la versión que conocía. Era una versión oscura, una sombra de él, con un aura oscura que hacía que los demás retrocedieran. «No soy tu enemigo», el otro Alejandro gritó, su mirada inquietante y sus palabras llenas de una energía palpable. «Soy lo que podría haber sido, o lo que puedes llegar a ser. La orden te ha estado manipulando, y ellos saben todo sobre ti. Quieren tu poder, pero también quieren que seas uno de ellos». El mundo comenzó a girar. «No, no puede ser». Alejandro sintió un nudo en la garganta. La confusión se hacía más densa. «¿Por qué estás aquí?» «Para advertirte», dijo la versión oscura.
su voz profunda y resonante. Tu madre ha estado jugando contigo y hay verdades que nunca has conocido. Lo que ves aquí no es solo una lucha, es un juego de poder antiguo. Eres el último de una línea que controla más de lo que crees. ¡Basta! ¿Por qué no te callas? A Alejandro se lo gritó, su mente girando. La explosión había arrojado al suelo a varios hombres de la orden, pero el verdadero peligro se hallaba ante él. Escucha, Alejandro, la orden no es tu verdadero enemigo. Eres tu propio peor enemigo. Evita el camino que te ha sido trazado. Elige tu destino. La intensidad en su mirada lo penetró. Un grito desgarrador cortó el aire. ¡Amara! Laura bramó, pero en un giro inesperado. El verdadero horror se desató cuando una ráfaga de energía oscura salió disparada de la figura de Alejandro, chocando con las paredes e iluminando las sombras. La luz no era paz, era destrucción. El sonido de risas oscuras llenó el aire. ¡Ja, ja! ¡Eso es! ¡Hazlo!, gritó una voz conocida entre el ruido, la risa de su madre resonando en la confusión. Tienes el poder dentro de ti, Alejandro. ¡Hazlo! El temor se apoderó de él. Todo lo que había aprendido, todo lo que significaba su vida, cambiaba ante sus ojos. La verdad, la revelación, su familia, todo se derrumbaba en un instante. La lealtad, el amor, todo se transformaba en sombras. En ese momento, la versión oscura de Alejandro estalló en llamas, desvaneciéndose en el aire, mientras la energía se estrellaba contra el suelo, creando una onda de choque que empujó a todos hacia atrás. La visión de Laura y Amara se desvaneció en fragmentos de luz y oscuridad. ¡No! ¡Laura! ¡Amara!, gritó. El eco de su voz se perdió en el abismo. Ya no había tiempo. La orden de su madre resonaba en su mente, y el eco de su verdadero ser lo perseguía. Ahora, ante el abismo de la duda, Alejandro respiró hondo. ¿Qué podía hacer con toda esta información? La carga de ser el último de su familia, el centro de la pelea, se volvía un peso imposible. Pero una cosa era clara: las lealtades no eran lo que parecían, y la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Quién sería realmente? ¿Y a qué precio? La tierra temblaba bajo sus pies, y el futuro se sentía cada vez más incierto. Alejandro podía sentir cómo su corazón latía desbocado. Todo a su alrededor era un frenesí de confusión y dolor. Amara yacía en el suelo, herida, y la sombra de su madre se alzaba ominosa, como una tormenta a punto de estallar. «No, esto no puede estar sucediendo», gritó mientras intentaba arrastrarse hacia Amara. Pero algo lo detuvo. Era la mirada de Laura, su hermana. Había algo en sus ojos, algo que lo hizo parar en seco. «Alejandro, escúchame, no puedes dejar que ella te controle». El aire estaba cargado. La figura de su madre brillaba, y a medida que avanzaba, la energía oscura crecía a su alrededor. ¿Tú eres una traidora? Alejandro apenas podía asimilar lo que estaba ocurriendo. La risa de su madre resonaba en su mente, llenando cada rincón de duda. ¿Que voy a controlarte? Eres tú el que no sabe nada de su poder. La voz de su madre se convirtió en un grito. La sangre que corre por tus venas está destinada a gobernar. La orden necesita de ti. No puedo, no quiero eso, balbuceó, sintiéndose atrapado entre dos mundos. Era como si la decisión de su vida pendiera de un hilo. Laura, explícame qué está pasando. Sin previo aviso, el cielo estalló en un rayo de luz. Una intensidad cegadora envolvió el lugar. Todo se tornó blanco por un instante. Cuando volvió a abrir los ojos, la figura que antes representaba a su madre
ahora se desvanecía, transformándose en un reflejo. Todo lo que conocía se interrumpió. ¿Qué has hecho?, preguntó un murmullo en medio del ruido, como una voz que resonaba desde muy lejos. Y mientras trataba de entender lo que estaba ocurriendo, una imagen estremecedora se alzó ante él. Amara, en el suelo, su mirada perdida y vacía. ¡No, Amara! Fue a ella a la que vio caer, el eco de su grito resonando, un lamento que involucraba toda su desesperación. Pero en medio de su tristeza, un instante pasó como un relámpago. De esas mismas luces que acababan de explotar, emergió una figura. Era un hombre, alto, con una máscara, pero algo en su presencia parecía conocido. «¡Detente!», gritó, y antes de que pudiera responder, su voz hizo eco en el tiempo. «No eres el único que ha estado en juego, Alejandro. Todo ha sido un engaño». «¿Qué? ¿Quién eres?». Alejandro sintió que el suelo se resquebrajaba, su mente girando. Pero el hombre levantó las manos y la oscuridad comenzó a disiparse. Se quitó la máscara, revelando una cara que lo dejó helado. Era su mejor amigo de la infancia, Nicolás, que había desaparecido hace años. «¡Nicolás! Sí, lo sé. Nunca quise decírtelo, pero estoy aquí para salvarte. Todo lo que experimentaste, cada traición, te ha llevado a este momento». Las palabras de Nicolás lo penetraban, pero la incredulidad lo mantenía al borde. «¿Salvarme de qué? Están tratando de matarnos». Alejandro estaba a punto de estallarle en la cara. Las emociones eran aplastantes, el dolor, la traición, todo se desataba en su pecho. ¿No lo entiendes? No son ellos los que intentan matarte. Eres tú el que va a acabar con ellos, con la orden, con tu madre. Tú tienes el poder de destruirlos, pero también de salvarlos. En ese instante, todo cambió. Una luz brillante emergió de Nicolás, y la energía que antes lo rodeaba comenzó a absorberse en su interior. «¿Qué estás haciendo?». Alejandro lo miró con terror, mientras una figura oscura emergía detrás de Nicolás, dispuesta a llevarse a su amigo. «¡No!». Alejandro gritó en su dirección, mientras se precipitaba hacia él, pero el suelo se desplomaba bajo sus pies. «¡Alejandro, confía!». Fueron las últimas palabras de Nicolás, y un estallido de luz deslumbrante lo engulló. Mientras eso sucedía, Alejandro sintió cómo el poder se acumulaba dentro de él, pero su corazón se quebró al darse cuenta de la verdad. Todo el caos, el sufrimiento, las decisiones que había tomado y sus lazos, todo estaba ligado a una sola elección. El dolor atravesó por su ser como una corriente aguda. ¿Podría realmente ser él quien debería enfrentarse a todo esto? Antes de poder reflexionar más, una sensación nueva brotó en su interior, algo oscuro, algo poderoso. La oscuridad que había estado escondida emergió preparada, lista para tomar el control. «¿Qué he hecho?», murmuró, agachando la cabeza mientras el tormento le oprimía el pecho. El muro entre él y el abismo se diluía, y la elección que tenía por delante se convirtió en un dilema insoslayable. Todos lo esperaban, aquel nuevo poder, aquel nuevo dilema. ¿Sería el pasado el que lo llevaría a la salvación o a su perdición? Todo lo que amaba, en peligro. Con el pulso a 1000, Alejandro cerró los ojos y todo se detuvo. La elección estaba en sus manos. ¿Qué haría? Mientras esas interrogantes lo sofocaban, el suelo comenzó a temblar de nuevo y todo a su alrededor se tornó oscuro. Sin saber qué camino tomar, un grito desgarrador emergió en su garganta. Al final, era solo el principio del verdadero caos. Alejandro sintió como si el mundo se le viniera encima. La tensión era palpable, el aire pesado de dolor y miedo.
La explosión aún resonaba en su mente, y la figura de su madre lo atravesaba como un puñal. «¡No quiero ser parte de esto!», gritó, su voz temblando con cada palabra. A su alrededor, la confusión estallaba. La orden se reagrupaba, presentando rostro y arma, listos para aplastarlo. La energía de la que tanto tiempo había huido lo llamaba, mareándolo. Laura, su hermana, lo sostuvo firmemente del brazo. «¡Alejandro! ¡Escoge!». Su voz resonó, firme, pero su expresión era desesperada. Amara yacía en el suelo, su rostro pálido. Cada latido de Alejandro pulsaba por ella. «Amara, aguanta». Pero el tiempo corría. No podía dejar que su propio dolor lo consumiera. La figura de Nicolás... ¡Fum! Aún brillando en la penumbra, lo instaba. «¡Lucha! ¡Lucha por ti! ¡Por ellos!». Justo en ese instante, Alejandro sintió un vuelco en su pecho. La energía divina que corría por él lo empujaba hacia adelante. El eco de su madre resonaba. Una tentación oscura. Pero dentro de él, una fuerza comenzaba a forjarse. Su identidad, el miedo, la traición, todo se arremolinaba, y una chispa de esperanza surgió en medio del abismo. «Soy más que solo un nombre», dijo, con la voz atronando en su interior. Levantó su mano, sintiendo cómo su poder se intensificaba. La energía oscura parecía comprenderlo, y la luz se intensificó a su alrededor. «No me controlarás más». Los hombres de la orden vacilaron. El brillo aterrorizante de su poder detuvo a algunos en seco. Un muro invisible se erigió entre él y su madre, su imagen distorsionándose en impotencia. Laura, Amara, todos miraban con asombro y esperanza. «¡Hazlo, Alejandro!», gritó Laura, su voz repleta de fervor. «Tú eres el destino. No dejes que decidan por ti». Con un grito de desafío, Alejandro desató su poder. Un torrente de energía rebosante fluyó hacia adelante, desatando luces brillantes que reemplazaron la oscuridad. Una explosión de verdad estalló en la noche, y la orden retrocedió. Ya no eran cazadores. «¡No pueden detenerme!», bramó, la voz burbujeando con emoción. La energía lo cubría, llenándolo. No era solo sombras o sombras. Era una mezcla pura de su familia, su linaje, sus elecciones. Todo lo que había vivido se entrelazó en un único impulso que desbordó su ser. La luz atravesó las brumas, y en medio de la confusión, Alejandro vio a su madre desvanecerse. Sus gritos de furia se perdieron en el viento. Se dejó caer hacia atrás, incapaz de mirar. Era el final de un ciclo, el inicio de otro. La verdad había salido a la luz, y ya nada volvería a ser igual. Cuando todo se calmó, Alejandro se encontró de pie, rodeado de su familia y amigos. La energía iluminaba sus rostros, llenos de esperanza y alivio. Amara, recuperándose, sonrió débilmente. «Lo lograste. Eres más fuerte de lo que pensabas». «Pero ¿y si no acaba aquí?», murmuró Alejandro, el peso aún palpable en su pecho. «¿Qué pasará con ellos?». «Lucharemos siempre». Laura lo miró y en sus ojos vio la chispa del futuro. Pero el eco de su madre seguía reverberando. Mientras Alejandro se volvía hacia sus seres queridos, el ruido distante de motores arrancando surgió. Un convoy negro se acercaba. La orden podía estar fracturada, pero no derrotada. La lucha apenas había comenzado, pero en su interior Alejandro sabía que tenía el poder.
La valentía renacía en su pecho. Con sus hermanos a su lado, harían frente a cualquier tormenta. «Hasta la próxima», exclamó firmemente. La historia de su vida continuaba, pero lo que vendría, solo el tiempo lo diría. Y mientras esa incertidumbre colgaba en el aire, llegó el momento de tomar acción. ¡Atención, fanáticos! Se suscriben ahora al canal para no perderse las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y no dejen de inundar la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar esta comunidad. Demuestra tu apoyo ahora.